Saludos, amigas y amigos telespectadores, buenas noches, bienvenidos a nuestro enclave local, el primero en la noche de hoy, turno para el portavoz de Podemos en Écija, Mario Perea, luego estará con nosotros el portavoz también de Fuerza Écijana al término de este programa, Ángel García, para analizar lo que dio de sí el pleno celebrado en el Ayuntamiento de Écija antes de ayer, la jornada del pasado lunes. Mario Perea, portavoz de Podemos Écija, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchísimas gracias, Mario, como siempre, por estar con nosotros. ¿Qué primer análisis hacemos de ese pleno? A ver. Bueno, ha sido un pleno con poquita gestión. Yo creo que a destacar, yo creo que solo hay un punto que es como más determinante, que es el de la piscina cubierta, el complejo de la Alcarrachela, ese complejo que se está sacando el pliego de cláusulas para que salga a concurso y que hayan adjudicaciones. Yo creo que es como el que más injundia tenía, ¿no? Eso más las mociones, evidentemente, ¿no? Eso más las mociones y ruegos y preguntas, básicamente. Fue con poca gestión por parte del gobierno y bueno, y yo creo que una de las cosas más destacadas como novedad es el segundo pleno ordinario, que no tiene emisión en directo por parte de la televisión pública, en este caso de esta televisión. Y que fue objeto, por cierto, de una moción por parte del Grupo Municipal de Izquierda Unida, solicitando que se pueda hacer de nuevo, y su grupo fue el único que se abstuvo. Hubo partidos que votaron a favor de la moción, otros en contra. Podemos se abstuvo. Explíquenos, por favor, el sentido de ese voto. Bueno, primero, para que la gente entienda, nuestro voto no era determinante, puesto faltaban concejales del Partido Popular y daban la mayoría hecha a los que votaron que no. Y el voto viene en base a lo profundo en lo político, ¿no? Y es cómo se toman este tipo de decisiones y dónde se tienen que tomar. Para nosotros yo creo que es una vergüenza que un grupo de partidos políticos, un pleno donde hay partidos políticos, tengan que decir qué se emite en directo o no. Y pongo un ejemplo. ¿Alguien se puede imaginar en el Congreso de los Diputados que los diputados estén diciendo qué telediario se tiene que emitir en qué franja, qué tipo de emisiones tienen que hacer, qué tipo de imágenes tienen que tomar, qué tipo de recursos? ¿Alguien se imagina eso? No, porque existen los consejos audiovisuales y los consejos, en este caso, de la televisión. Yo creo que es una vergüenza que esto obedezca a criterios políticos. Y lo digo así de claro. Yo me niego a entrar en ese juego, a deciros a vosotros, que sois los profesionales, los que tenéis que manejar la información, los que tenéis que decidir qué se emite y qué no, qué es de interés para la ciudadanía y qué no. Y si creéis de interés que hay que emitir el pleno en directo, adelante. Nosotros siempre hemos defendido la transparencia y lo sabéis, nosotros defendemos que el pleno salga en la televisión. Ahora bien, sí que pusimos algo negro sobre blanco porque es evidente, y es que el pleno se graba desde dos vías distintas. Hay un circuito cerrado allí mismo donde se están tomando imágenes y se queda grabado el vídeo acta, y cuando va a la tele, también lo graba la tele. Nosotros pensamos que hay que gestionar bien los recursos públicos, y eso sí que lo dejamos claro, que se utilice una de las vías, que la misma vía se emita en la tele, se emita por internet, por streaming, y se quede guardado el vídeo acta, que se haga uno. O sea, yo entiendo que si no se duplican servicios, y eso sí lo pusimos encima de la mesa. Ahora bien, yo creo que tiene que ser una cuestión que se discuta, que se debata en el Consejo Audiovisual. A nosotros no nos va a engañar nadie, nosotros hemos estado siempre defendiendo la transparencia, hemos pedido hasta que se publiquen las cuentas del ayuntamiento, que quede todo claro. O sea, nosotros lo vamos a seguir defendiendo. Lo que sí que me parece una vergüenza es que se tenga que determinar por decisiones de partido o política qué información se emite o no. Yo recuerdo, y ahora lo voy a decir, porque había gente que nos ha preguntado por qué nos abstuvimos, y es que nosotros nos estuvimos durante 4 años también quejando cuando habían plenos extraordinarios, seguramente los más importantes, y tampoco se emitieron. Y ahí nadie se quejaba. Esto tampoco puede ser un arma arrojadiza, como el grupo que la ha cogido. Es que el grupo proponente, en este caso Izquierda Unida, los grupos que la apoyaron, PP, Vox, Ciudadanos, que se pusieron muy bien delante de las cámaras, en 2 juntas de gobierno, en 2 juntas de portavoces que hemos tenido antes de los plenos, no han dicho nada de este tema. ¿Querían de verdad dar un servicio a la ciudadanía o querían hacer un teatro más en el pleno? ¿Querían discutir de verdad cómo se toman estas decisiones y cómo se tienen que dejar de tomar? Porque sí, a lo mejor ahora estás en contra, pero a lo mismo años anteriores, cuando tú has estado gobernando, te ha venido bien
decir que es mejor emitir que no. Nosotros creemos en la transparencia real y en el criterio periodístico. Yo creo que es el que se tiene que atender. Yo recuerdo plenos extraordinarios que se han debatido, seguramente de los puntos más importantes en esta ciudad. Debates de presupuesto, donde se decide en qué se invierte el dinero de la gente de Écija, debates de la Fuensanta, con el problema que han tenido, debates de los trabajadores de Écija Nova, donde se decidía el futuro de los 130 empleados del ayuntamiento, y yo creo que son lo suficientemente importantes como para que se hubieran emitido en directo. Sin embargo, no hubo emisión en directo. Sin embargo, la gente no se quejó, y no recogieron firmas, y no sacaron mociones, y no criticaron. Yo se lo veo una falsedad. Nosotros estamos aquí para defender la pluralidad y la transparencia, pero siempre. No que esté en base a quién está gobernando, que... Dicho esto, yo creo que lo que toca es de verdad dejar el espectáculo y decir, ¿de verdad es un servicio interesante? A mí me encantaría, y sabes que lo llevo preguntando 4 años, me encantaría saber, porque yo creo que lo que no son datos son trampas en política, y es tener los datos de audiencia que tiene. Yo sé que es una cuestión técnica, que más quisiera tú también saberlo, ¿verdad? Y me hubiera encantado tener esos datos y saber que gente tiene un tipo de seguimiento, que gente hace tipo de seguimiento por internet y demás, pero yo creo que es en base a eso a lo que hay que trabajar. Yo creo que hay ganas de transmitir de cara afuera. Entonces, vamos a seguir trabajando en esta línea. Esto no debe ser tampoco un criterio cerrado. Yo creo que han sido 2 plenos donde no se ha emitido en directo, pero lo que toca es pensar firmemente en cómo lo organizamos y cómo lo hacemos. Yo el criterio que defiende, el argumento que defendió el equipo de gobierno, no lo compro, el de los tiempos, el de la moderación, el de que se hace más teatro o menos. Yo creo que eso tiene un responsable que es el que tiene que moderar los plenos, y cada uno tiene que saber de qué temas tiene que hablar o no, y qué temas considera importantes. Pero la abstención queda justificada con eso. Yo creo que se tiene que atender a criterios plenamente periodísticos, y para nosotros no es tan importante ni tan determinante la tele. Yo creo que la política realmente donde hay que hacerla es trabajando día a día en los barrios, hablando con la gente, siendo cercanos, queriendo dar respuestas y soluciones a los problemas, y a eso es a lo que nos vamos a dedicar. Esto es una parte más, que es un servicio de cara a la ciudadanía, que yo creo que se hacía bien. Ponemos que no se puede duplicar el servicio, eso lo dejo claro. Si se vuelve a poner, no puede ser duplicado, solo una de las plataformas, porque con la que está cayendo y la deuda que tiene el ayuntamiento es para ser más eficiente en los servicios, y que estas decisiones se tomen en el Consejo Audiovisual, que es donde el Consejo de la Televisión, que es donde tiene que estar. Ha hablado usted de esta moción, por tanto, que presentó el Grupo Municipal de Izquierda Unida. Hubo otras mociones, no sé si ya que hemos hablado de una, quiere seguir con el resto, o pasamos directamente al orden del día y a los puntos que se abordaron. Si te parece bien, porque yo creo que seguramente sea el punto más importante también, porque bueno, no es la primera vez que lo digo yo en este espacio, ni en otros muchos. ¿Qué suponen las mociones? Pues también era una moción. Y hay veces que, aunque se aprueben, aunque sean más justas que Dios, no se llevan adelante. Vamos a ir al punto del orden del día, que al final el equipo de gobierno es el que propone, y el resto aprobamos o no. Pues ese expediente de contratación, ¿no? La obra pública que tendrá que llegar al complejo deportivo de la Alcarrachela para una serie de reformas, de mejoras y tal, de cara a la explotación por parte de la empresa que sea finalmente la adjudicataria durante 20 años de este complejo deportivo de la Alcarrachela. ¿Qué le parece? Esto sí que es un asunto que era tremendamente importante en este pleno, y no cualquier otra cosa. Estamos hablando de la gestión de lo público. Una vez más, estamos hablando ahora del servicio del complejo deportivo, Alcarrachela y piscina cubierta. Partiendo de la base que es muy necesario que salga ya el contrato hacia adelante, nosotros negamos la mayor y votamos en contra. ¿Y por qué votamos en contra? Porque hicimos una petición, el compañero David Deli de Izquierda Unida y nosotros, en pleno, donde un poco se venía a recabar toda la información del cumplimiento o no del actual contrato. Hablamos que es un contrato que en el pliego de cláusula, que nosotros hicimos la investigación, estuvimos bastantes días sentados analizando toda la documentación anterior, cómo se adjudicó el contrato, qué tipo de cláusulas había. Esto, para que toda la gente de casa lo entienda, al final es como una especie de puja, ¿no? Un pliego de contrato donde hay una serie de puntuaciones por una serie de cosas. Oye, pues si tú pones más dinero en mejora y mantenimiento, tú vas a tener más puntos y más posibilidades de llevarte un contrato. Si tú dices que la oferta económica o el canon de explotación, que era uno de ellos, tú pones más dinero que le vas a dar al ayuntamiento, vas a tener más puntos. De esta forma, cogiendo puntos, uno accede al contrato. La empresa que tiene actualmente, habían advertencias y habían informes técnicos que advertían que la oferta que hacía
estaba por encima, muy por encima de lo que marcaban el resto. Esto le dio una posición de ventaja a la hora de llevarse el contrato, evidentemente. Cuento esto porque esas ventajas, ciertas de las cosas que habían ahí en ese, lo que finalmente le adjudicó el contrato, es determinante hoy. ¿Por qué es determinante hoy? Estamos hablando de un contrato de 2 millones de euros con el IVA. En esos 2 millones de euros, en la memoria técnica, en el anteproyecto que se nos presenta a 20 años y 2 millones, parte de la justificación de ese gasto es por mantenimiento. Mantenimiento que nosotros pensamos que cuando yo te doy a ti una concesión de un contrato por un dinero, tú me lo tienes que devolver como estaba. No me lo puedes devolver peor, porque lo que tú me devuelvas peor y ahora saca contrato, sale del dinero de todos nosotros. Sale del dinero de los ecijanos y las ecijanas. Y no solo esto, que yo creo que debería de haberse resuelto antes de sacar este contrato, debería de haber quedado resuelto. Y hablamos que se le está reclamando por vía de premio 300.000 euros del canon de explotación. Y nosotros lo pusimos de manifiesto en la comisión informativa donde venía este punto. Y dijimos que se tenía que resolver este asunto antes. Porque lo que no puede pasar en este país es que con el dinero de todos no se gestione bien lo público, porque si no es que lo pagamos todo. Yo entiendo que a una empresa le tiene que resultar beneficioso en medida de lo posible, cualquier tipo de contrato, pero cuando uno hace su estudio económico y apuesta al máximo, como hizo en este caso, por llevarse un contrato, tendrían asegurado que iban a ser capaces de recuperar esa inversión y ganar dinero. Y es que esta inversión de 2 millones de euros, que estoy hablando, esta inversión es lo que a su vez justifica que vaya a ser un contrato a 20 años. A 20 años. Sabemos de sobra y tenemos experiencia, por desgracia, los ecijanos y las ecijanas, de saber qué pasa con los contratos a tanto tiempo. Ya, pero eso ya creo que lo pudimos hablar usted y yo en este programa hace algún tiempo, pero también es cierto que no tiene por qué volver a pasar lo mismo, ¿no? Es decir que, bueno, para eso está claro, el control adecuado, el seguimiento exhaustivo, la fiscalización en condiciones, claro, ¿no? Para comprobar que, en efecto, nosotros le damos, Ayuntamiento de Écija, a usted, empresa adjudicataria, este servicio para que lo explote durante 20 años, pero vamos a hacer un control exhaustivo para que el servicio se ofrezca en condiciones, ¿no? Claro, pero ¿qué nos dice la experiencia? Claro, que hemos tenido un contrato de 4 años más 2, donde tú preguntas por las comisiones de seguimiento y han sido 0, nulas. Igual, Partido Popular y Partido Socialista cuando estuvieron en gobierno, nulas, 0. Y ahora, ¿quién es el responsable? Ahora, ¿quién? El planteamiento suyo, de alguna forma, y perdón por la expresión, es si en 4 años el seguimiento ha sido tal, en 20 imaginemos cómo puede ser. Claro, pero no tiene por qué ser así. Ya no solo el seguimiento, es que ahora ve a buscar el responsable. Claro. Ve a buscar el responsable. Ahí se lava todo el mundo las manos. Tú le preguntas al Partido Popular en base a qué criterio adjudicó el otro contrato y se lava las manos. ¿Qué pasó con ese informe de temeridad o de posible temeridad sobre ese contrato? Y se lava las manos. Y mientras tanto nosotros pagamos las consecuencias. Los ecijanos y las ecijanas. ¿Qué decimos nosotros ante esto? Que hay que buscar 2 opciones. La primera, recuperar la gestión del servicio, porque la riqueza que se pueda llevar a otro se la podría quedar a la gente de Écija. En Puerto Real, donde tuvimos compañeros nuestros gobernando, crearon en una parte, podría haber sido la piscina cubierta por un lado y por otro lado la piscina de verano, podían haber sacado alguna de las dos y cogieron cooperativas de los propios trabajadores que habían. En vez de buscar que se subrogaran a los trabajadores, se montó una cooperativa. Fueron ellos los que consiguieron el contrato y lo gestionaron desde lo público con una cooperativa de gente de Écija además, o sea, de gente de Puerto Real en este caso, ¿se ha entendido? Esa es una de las opciones que buscamos. Primero, recuperar la gestión del servicio. Y la segunda, y es que no es una cosa, no es un capricho nuestro, es que son recomendaciones europeas, porque tú dices, no tiene que volver a pasar. ¿Sabes cómo no pasa? ¿Sabes cómo no pasa seguro? ¿Sabes cómo minimizas el riesgo? Acortando los tiempos. Y eso lo dice Europa. Europa se ha dado cuenta que los contratos que son tan largos corren más riesgo de ser menos rentables, pero es por una cuestión lógica, porque la vida cambia, claro. Porque nadie hace 5 años hubiera pensado que iban a haber el doble de gimnasio en Écija. Entiendo perfectamente lo que usted me dice, entonces el empresario que venga dirá, pues no invierto 2 millones de euros, está claro. Claro. ¿No? Si voy a invertir 2 millones de euros es porque quiero explotarlo a 20 años. Claro, por eso he contado el relato, porque la inversión de 2 millones de euros justifica los 20 años. Me faltaría más, yo entiendo que un empresario no va a decir no voy a pagar 2 millones por 2 años. Me quedo con el planteamiento de Podemos que queda bastante claro, que sería recuperar el servicio y ofrecerlo desde lo público.
Exactamente, intentar siempre que la riqueza se quede con la gente de Écija. Yo creo que debería de haber habido más voluntad por hacerlo y en este caso no la había, por tanto rechazamos la propuesta. Últimos 5 minutos, portavoz. ¿Del orden del día algo más o quiere repasar someramente al menos el resto de las mociones presentadas? Voy a ser muy breve en el repaso del resto de mociones que hubo. Y voy a comentar básicamente la del Partido Popular, que viene un poco a refrendar la propuesta que nosotros hicimos durante el verano, cuando se pone ese pivote en la calle Santa Cruz y demás. Vuelvo a hacer el mismo posicionamiento que hice en el Pleno, para la gente que no lo pudiera ver. Estamos de acuerdo en la idea. Nosotros la propuesta que hicimos es que se sometiera a consulta popular, poco más que atender las voces, que entendamos que hay gente a lo mejor que no le ha venido bien, cuál es el futuro que queremos tener y sobre todo que hubiera una planificación. Yo creo que el gobierno en ese caso reconoció su propio error, porque una vez puesto el pivote, a los días sacó una nota de prensa explicando que si venía en el Pepricha y tal. Nosotros lo que le echamos en cara cuando se hizo ese paso es qué previsión había. O sea, ¿cuál es el siguiente paso? Tú pones aquí un pivote, cortas esta calle y ¿ahora qué? Vale, abres por Espíritu Santo y... Vale, pero ¿y qué más? No nos podemos quedar ahí. Yo también rompo una lanza en favor del equipo de gobierno porque creo que cuando uno toma decisiones de este tipo siempre va a haber críticas. Sí, porque hay gente a la que no le viene bien. Pero esto yo sé que a ti te gusta porque lo hemos hablado muchas veces. En el modelo de ciudad, y a lo mejor eso es una cosa que nos puede unir, no solo al gobierno, al Partido Socialista, sino también al Partido Popular y al resto, el modelo de ciudad, yo creo... ¿Hacia dónde debemos de tender, en definitiva? Yo creo que tenemos claro que el centro tiene... La peatonalización ha de ser un hecho, parece reducción algo tráfico, inevitable a breve, además diría yo, ¿no? Plazo de tiempo, más pronto que tarde. Entonces lo que sí que se echa en falta es que se hagan trabajos rigurosos cuando se pongan con esto. Nosotros hemos analizado... Por cierto, también el debate en torno al salón, ¿no? El próximo viernes ha anunciado el portavoz del equipo de gobierno, va a mantener ya una reunión con ustedes, con los grupos políticos, el salón, el diseño, el modelo, evitar que sea una rotonda, ¿no? En el pleno centro de la ciudad, todo eso se va a debatir. De ahí venía nuestra propuesta, de que fuera un proceso participativo, escuchando las voces de todo el mundo, que no fuera a capricho y a voluntad de alguno, y yo creo que también hay que tener cierta lealtad. Eso sobre la moción del PP. ¿Alguna más rápidamente? Por favor, la suya, la que usted presentó. La nuestra, que es la declaración de emergencia climática en Écija. Esto que parece muy fuerte y muy grave, lo de declarar, claro, muy catastrofista, es que realmente lo es. Es que lo es, no somos conscientes de ello, Y la gente que está en casa puede seguir pensando, con las películas, pero es que hay hasta un informe de hasta 200 científicos de todo el mundo que dan los datos. Yo máximo respeto con la gente que se dedica a esto. Yo creo que es una cosa que es más evidente, que cada vez menos previsible los cambios climáticos que hay, las cotas frías, son bruscos esos cambios, y después son estudios cuantitativos que se pueden mirar. Me gusta la ciencia en este caso, me gustan los datos, porque lo que no son datos son trampas. Donde ya en el año 78 había una previsión, con las revoluciones industriales que han habido, de cómo iba a ser el crecimiento de la población a la vez que se iban consumiendo más recursos de la tierra, combustibles fósiles como lo que es el petróleo, el carbón, el gas, cómo se iban a comportar, y que iba a haber un momento de colapso, porque se sabe que esto en algún momento va a parar. Si seguimos con un crecimiento exponencial, va a haber un momento que vamos a hacer tope. ¿Y qué pedía? Lo digo por sintetizar, que estamos casi fuera de tiempo, último minuto y medio. Lo sé. ¿Qué pedía en esa moción? Vale, ¿cómo luchamos con el cambio climático? También desde Écija, con una cosa que es muy bueno para todo el mundo y muy sencillo. Primero, que hagamos los estudios en base a la ciencia oportuno, que hagamos ese seguimiento de temperatura, que veamos ese seguimiento de las especies que hay, que veamos ese crecimiento o no cuando ponemos zonas de hormigón y quitamos zonas vegetales como está pasando, cuando no se cuida la vegetación, etcétera, etcétera. Cómo se comporta la temperatura, pero en base científica. Cómo también está pasando en Écija. Eso es lo primero. Y después una cosa muy sencilla en la que todo el mundo va a estar de acuerdo conmigo. Primero, sembrar más árboles. Primero porque es una cuestión que luchamos por el planeta, y después por estar un poquito más a gustito en Écija. ¿Cuántos, Mario? ¿Cuántos? Nosotros ya que hablaba de datos, nosotros teníamos puesto hasta 4.000 árboles en estos años. Y después buscar a la larga crear ese cinturón verde que hablábamos en toda la campaña y que sigamos manteniéndolo. Segundo, aumentar las zonas de agua, las zonas de refresco, las zonas de agua. Buscar el menor consumo
con plásticos, combustibles fósiles, vamos a utilizar la riqueza que tiene Écija y la gente que hace cosas, vamos a intentar tener ese comercio de proximidad, comprar en la plaza, buscar nuestras bolsitas que sean naturales y después, esos son los cambios chiquititos, utilizar la energía solar, que para eso la tenemos, vamos a intentar evitar combustibles fósiles y después que hagamos un trabajo a nivel conciencia en el que tenemos que ser reivindicativos y decir que se diga la verdad, porque el futuro que le estamos dejando a nuestros hijos y nuestros nietos no es nada no es excesivamente halagüeño, ¿no? Señor Perea, muchísimas gracias por su presencia aquí. A vosotros se me ha hecho muy corto hoy. 20 minutitos. El portavoz de Podemos, enseguida estará con nosotros también el portavoz de Fuerza Écijana, Ángel García. Mario Perea, lo dicho, buenas noches, muchísimas gracias. A vosotros, muchas gracias. Hasta dentro de unos minutitos. Gracias. Hasta ahora.